¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a continuar con la última unidad de Introducción a la Estadística, la unidad 5, en la cual vamos a desarrollar las cartas de control. Una carta de control es una herramienta fundamental en la gestión de la calidad de un proceso y nos permite controlar la variabilidad de dicho proceso a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo que hacemos en una carta de control es registrar los datos a lo largo del tiempo y visualizamos la variabilidad que existe en ese proceso para poder tomar decisiones. Es una herramienta que es fundamental en el control de calidad. Bueno, sabemos que en un proceso industrial eh, hay una serie de factores que son de carácter aleatorio que hacen imposible que dos productos sean exactamente iguales, si hay una variabilidad propia de todo proceso. Esta variabilidad es indeseable, ¿sí? Y el objetivo es reducirla lo más posible. Nunca vamos a poder borrar completamente esta variabilidad porque es propia de los procesos, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos es mantenerla controlada, ¿sí? E identificar si hay cierta variabilidad que no es una variabilidad común o aleatoria, una variabilidad esperable, sino que es una variabilidad que se debe a otro tipo de causa y con las cartas de control nosotros podemos identificar esas causas, ¿sí? Y corregirlas. Entonces, el objetivo de las cartas de control justamente es mantener a los procesos dentro de ciertos límites de variabilidad y controlarlos, ¿sí? Controlar esta calidad de los procesos. Entonces, hay algunos procesos que muestran esta variación controlada que se puede predecir y que es debida a causas comunes o aleatorias. Son causas propias del proceso. Pero hay otros procesos que muestran una variación que no está controlada, sí que es impredecible y que se debe a otras causas que llamamos causas especiales o asignables, ¿sí? Nosotros decimos que un proceso está bajo control estadístico cuando las variaciones que afectan este proceso se mantienen dentro de sus rangos históricos de variación. Son variaciones esperables, ¿sí? Propias del proceso. ¿Cómo controlamos si el proceso está bajo control estadístico? Bueno, justamente a través de las cartas de control. En las causas de variación, ¿sí? Tenemos dos causas de variación. Eh, una es la variación natural o propia del proceso, ¿sí? Que es producida por causas no asignables o causas comunes o aleatorias, se puede llamar de cualquier manera, y son causas tan ligeras que no se pueden considerar como la única razón de una desviación del proceso. Si nosotros vemos esta variabilidad en la carta de control y vemos que hay una variabilidad que nosotros no esperábamos, bueno, no podemos asignar esta variación a una causa común o aleatoria propia del proceso, sino que esta variación se denomina variación accidental. Es la variación producida justamente por causas asignables, especiales o atribuibles. ¿Qué quiere decir asignables? Yo puedo asignar esa variación a una causa determinada. Estas causas asignables pueden ocasionar desviaciones relativamente grandes en el resultado del proceso, ¿sí? Y entonces yo tengo que identificarlas y eliminarlas. ¿Cómo las identifico? A través de las cartas de control. Si uno no tuviera esta carta de control para poder monitorear la variabilidad del proceso, posiblemente no la puede identificar esta causa, ¿sí? Y tal vez ni siquiera se da cuenta de que hay un defecto en la fabricación de ese producto, ¿sí? Supongamos una máquina que está llenando tanto cantidad de gramos en un paquete y se descalibra y empieza a llenar paquetes con menor cantidad. Si nosotros no hiciéramos un muestreo a lo largo del tiempo para controlar lo que pasa con esta variabilidad, tal vez no nos damos cuenta de lo que está pasando hasta que llega el consumidor y aparece una queja, ¿sí? Lo que tratamos de hacer con las cartas de control justamente es controlar la variabilidad de los productos en la fábrica, en la industria, antes de que salga a la venta y que un consumidor genere una queja y nos genere todo un costo extra, ¿no? Porque esto de la carta de control es un monitoreo, uno con esto puede justamente monitorear el proceso y cuando sucede algo que hace que esa variación, ¿sí? Aumente,
uno inmediatamente puede corregirlo, ¿sí? Y no esperar a que el producto ya esté en góndola y que haya queja de los consumidores y reclamos y demás, que es todo mucho más costoso que mantener un control del proceso. Entonces, el control estadístico de procesos tiene como objetivo justamente hacer predecible un proceso en el tiempo y mantener esta variabilidad controlada. Entonces, ¿qué herramientas usamos? Ya lo venimos hablando, usamos para controlar justamente que esta variabilidad se mantenga en el tiempo, o sea, la variabilidad esperable, usamos las gráficas o cartas de control, que nos permiten distinguir justamente las causas especiales o asignables de las causas comunes o aleatorias de variación, que son las causas propias, las causas de variación propia de cualquier proceso. Bueno, una vez que identificamos las causas de variación con esta carta de control, con el gráfico, el paso siguiente va a ser eliminar estas causas especiales porque son ajenas al desenvolvimiento natural del proceso, ¿sí? Entonces, un proceso bajo control estadístico es un proceso que es predecible y está afectado únicamente por causas comunes o aleatorias de variación. O sea que estas cartas de control nos sirven para identificar las causas de variación asignables y eliminarlas, ¿sí? Entonces, las cartas de control son gráficos que se utilizan justamente para comprobar si la calidad de un producto está bajo control, o sea, que no existen causas de variación asignables que requieran esta aplicación de medidas correctivas, ¿sí? Estas cartas de control se van a aplicar tanto para el control de atributos como el control de variables. Entonces, las cartas de control es una herramienta, una técnica de monitoreo del proceso que se va a utilizar justamente, vuelvo a repetir, para detectar la presencia de causas de variación asignables o también se pueden llamar especiales o atribuibles. Lo que hacemos es graficar promedios muestrales y se observan si aparecen puntos fuera de estos límites estadísticos propios del proceso, que ya vamos a ver cómo se construyen estos límites. Fíjense que acá vamos a graficar promedios muestrales. Entonces estamos volviendo a la unidad 3, que es la distribución muestral, tanto de la media muestral como de la proporción muestral. Lo que está detrás de las cartas de control es justamente la distribución muestral de la media y de la proporción, que son las cartas de control que vamos a ver nosotros. Entonces, esta carta de control, vamos a graficar un estadístico, dice W, porque no voy a hablar de ningún estadístico en particular para mostrarles cómo se construye la gráfica, sino que es cualquier estadístico, que puede ser la media muestral, puede ser la proporción, puede ser el rango, ¿sí? Nosotros vamos a ver estas cartas de control para la media, para el rango, para la proporción y para el número de productos defectuosos. Son las 4 cartas de control que vamos a ver, ¿sí? Nosotros tenemos una línea central, que es el promedio, ¿sí? El promedio de las medias o el promedio de las proporciones, ¿sí? Y tenemos dos límites, un límite de control inferior y un límite de control superior, y dentro de esos límites vamos a ver cómo va variando, ¿sí?, el proceso a lo largo del tiempo, ¿sí? Fíjense que vamos a estar hablando de una distribución normal, ¿sí?, centrada justamente en este promedio de promedios, ¿sí? Vamos a hablar entonces, recuerden, estos conceptos de distribuciones muestrales, ¿sí? Bueno, entonces para hacer estas cartas de control vamos a calcular para cada proceso la línea central y los límites de control estadístico. Estos límites de control estadístico va a ser un límite de control inferior y un límite de control superior. Estos límites se van a ubicar más o menos 3 desvíos de la línea central, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se calcula justamente este desvío de cada una de las cartas de control, ¿sí? Pero estamos de vuelta basándonos en la distribución muestral de los estadísticos, ¿sí? Entonces, cuando el proceso está en control estadístico, va a existir una alta probabilidad de que prácticamente todos los valores de este estadístico que vamos a graficar caigan dentro de los límites, ¿sí? Si el proceso no está bajo control estadístico, puede ser que alguno de estos puntos caigan fuera de estas líneas de control
del límite de control superior o del límite de control inferior, o que haya algún patrón. Si bien está dentro de los límites, que veamos que hay algún patrón que no es de una variabilidad aleatoria, ¿sí? Si nosotros observamos, entonces, algún punto de estos que graficamos en la carta fuera de los límites de control, o observamos que, aunque esté dentro de los límites, se observa alguna tendencia, por ejemplo, puntos que van creciendo, ¿sí? Es señal de que ocurrió algo fuera de lo usual en el proceso. Por ejemplo, si la máquina se descalibra, ¿sí? Y empieza a llenar más, tiene que llenar 1 kilo, supongamos, y empieza a llenar cada vez más, vamos a ver una tendencia creciente en ese promedio que vamos a graficar. Si bien se va a encontrar dentro de los límites, vamos a ver una tendencia. Entonces también ahí tenemos que tener cuidado y revisar qué está pasando, ¿sí? Si todos los puntos están dentro de los límites y no observamos ninguna tendencia, esto es señal de que el proceso está bajo control estadístico, sí, de que no ha ocurrido ningún cambio fuera de lo común y funciona de manera estable. ¿Sí? Entonces, el objetivo central del control estadístico de procesos es detectar a tiempo la presencia de causas asignables de variación mediante estas cartas de control. ¿Por qué? Vuelvo a decir, detectar a tiempo. Nosotros no queremos que el producto llegue al consumidor y se inicie el proceso de reclamos y de quejas, ¿sí? Queremos detectar a tiempo y que el proceso ocurra dentro de los límites de variación históricos. Esta carta, entonces, es una herramienta para detectar estos cambios en los procesos, y el uso sistemático de una carta de control va a permitir reducir la variabilidad en el proceso. Va a permitir hacer un control de la calidad del proceso, y es muy importante esto, que sea un uso sistemático. Ya vamos a ver cómo se construye la carta y cómo hacemos para seguir eh, controlando justamente este proceso de interés. Vamos a ver 4 tipos de cartas de control. Cartas de control para variables y cartas de control para atributos. La carta de control para variable que vamos a ver va a ser el gráfico de promedios y el gráfico de rangos. En general, estos gráficos van juntos, ¿sí? Cuando es una característica que yo quiero medir, va a ser estos gráficos para variables, lo vamos a usar para las distribuciones cuantitativas continuas, ¿sí? Y la carta de control de atributos son para cuando tenemos por detrás una distribución binomial, ¿sí? Para las cuantitativas discretas. Los gráficos que vamos a ver es gráfico NP de cantidad de defectuosos y el gráfico P de proporción de defectuosos. Vamos a empezar entonces con lo que es carta de control para variables. Las cartas de control para variables se van a utilizar para monitorear la variación tanto de los valores medios como la dispersión de los valores de una característica de calidad tipo continuo, una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, gramos de un producto determinado, ¿sí? Cuantitativa continua. Para identificar, para monitorear, digamos, la variación de los valores medios, tenemos la carta de promedios, y para monitorear la dispersión en los valores, tenemos la carta de rangos, ¿sí? Esas son las cartas. Hay más cartas, pero las que nosotros vamos a ver son justamente la de promedios y la de rangos. ¿Cómo se hace una carta de control? Lo que hacemos es un muestreo, ¿sí? Cada determinado tiempo o cantidad de piezas, vamos a tomar un subgrupo de piezas a las que le vamos a medir el promedio y el rango, ¿sí? Recuerden lo que era el concepto de distribución de la media muestral. ¿Qué hacíamos? Tomábamos varias muestras, ¿sí? Y teníamos varias medias, y después veíamos cómo se distribuían. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esto es lo mismo. Vamos a tomar, supongamos acá, tomamos, imagínense que esto es una línea de producción de queso blanco. Tomamos 4 potes de queso blanco, ¿sí? Y después de una cantidad determinada, tomamos de vuelta otros 4 potes de queso blanco, y así sucesivamente, varias veces. A cada subgrupo, ¿sí? Esto va a ser una muestra. Esta muestra va a tener una media y un rango. La muestra 2 también le vamos a calcular el promedio y rango.
Y hacemos esto varias veces. Entonces, este subgrupo de piezas le vamos a medir una característica, en este caso va a ser el promedio y el rango, ¿sí? De una característica determinada. Supongamos que queremos ver los gramos, cuánto pesan estos potes de queso blanco. Puede ser cualquier otra característica de interés. Entonces, una vez que nosotros calculamos la media y el rango, vamos a tener, ¿no? Para cada periodo de tiempo, esta media y este rango, ¿sí? Si lo hacemos, supongamos, 5 veces, vamos a tener 5 medias y 5 rangos, ¿verdad? Entonces, la carta de control de promedios detecta cambios significativos en la media de un proceso, ¿sí? Por ejemplo, miren este gráfico. Acá tenemos la curva normal, en el centro tenemos la media, ¿sí? Y acá vemos que a medida que vamos avanzando en el proceso, la media se mantiene estable, ¿sí? En cambio, en este otro gráfico vemos que hay una inestabilidad en esta tendencia central de la media. Fíjense qué inestable que es. Bueno, la carta de control de promedio justamente nos permite identificar esto, si hay estabilidad en el proceso o no. Lo mismo con el gráfico de rango. El de rango nos permite ver justamente la amplitud, la variabilidad que hay en esta amplitud. Si el proceso es estable, la amplitud va a ser similar, pero si el proceso es inestable, fíjense que vamos a tener curvas que son más angostas o más alargadas. Ya lo habíamos visto esto en la primera unidad. ¿Qué pasa cuando la variación cambia? Si bien la media se mantiene estable, lo que cambia es la variación. ¿Se entiende la diferencia entre estos gráficos? Voy a volver al anterior. Acá lo que tenemos es una variación estable. Fíjense que las curvas normales son todas iguales, pero tenemos un cambio en la media, ¿sí? En cambio, en el otro gráfico para rango, lo que vemos acá, cuando hay inestabilidad, vemos inestabilidad en la variación. Fíjense la diferencia de forma de estas curvas normales. Si bien la media se mantiene estable, el rango no, ¿sí? Puede pasar que no se mantenga estable, tampoco no se mantenga ni la media ni el rango estable, ¿sí? Esto nos va a permitir, cuando hacemos los gráficos, tanto el de promedios como el de rangos, verlos juntos, ¿sí? Nos va a permitir ver a qué se debe esta variabilidad que tenemos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos entonces para hacer estos gráficos? Dijimos que tomamos una media, una muestra de tamaño n, supongamos en ese ejemplo era un tamaño 4, tomamos cuatro potes de queso blanco y calculamos el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Bueno, por supuesto, sumamos el valor de los 4 potes, supongamos que son gramos, en este caso pesamos los 4 potes, calculamos los gramos de los 4 potes y dividimos por el total de frasquitos o de potes que tenemos, ¿sí? Si tomamos 4, sumamos los 4, digamos, los gramos de cada uno de los potes y dividimos por 4. ¿Se entiende? Como veníamos hasta ahora calculando el promedio. Esta X raya, ¿sí? Sigue una distribución normal con media mu y una desviación estándar de la media, que ya sabemos cuál es esta desviación estándar, lo vimos en distribución de la media muestral, sigma sobre la raíz de n, ¿sí? Recuerdan esto, ¿no? X raya se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n o desvío sigma sobre la raíz de n. Entonces, en la práctica ya sabemos que no conocemos los valores de mu y de la desviación estándar sigma, en general no se conocen, entonces los estimamos a partir de muestras o subgrupos, ¿sí? Estos muestras o subgrupos los tomamos cuando consideramos que el proceso está bajo control estadístico, entonces nos permite tener, ¿sí? Saber cuánto es esta desviación esperable para este proceso. Entonces lo que hacemos que normalmente es tomar entre 20 y 25 muestras de 3 a 5 unidades cada una. O sea, esto que decíamos de, por ejemplo, 4 potes, tomo 4 potes, espero un tiempo, vuelvo a tomar 4 potes, espero un tiempo y lo hago, ¿sí? Supongamos 20 a 25 veces. Esto 20 a 25 veces lo vamos a denominar con la M, que es la cantidad de muestras que tomé, y N, como siempre, es el tamaño muestral, ¿sí? Entonces, supongamos, si M es el número de muestras o de estos subgrupos, va a ser más o menos entre 20 y 25, N es el número de unidades de cada muestra o el tamaño muestral,
vamos a tener los promedios de cada muestra, pero los vamos a calcular, el promedio para la muestra 1, el promedio para la muestra 2, y así hasta llegar a las 20 o 25 muestras. La media del proceso, que llamamos X raya a raya, es la media de estos promedios. ¿Qué hacemos? Sumamos todas las medias y dividimos por el total de medias que sumamos, ¿sí? Por este número de muestras que tomamos. Esto se llama X raya a raya y va a ser la línea central de la carta X, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un promedio de medias. Para la carta de rangos, ¿sí? Es el mismo procedimiento. Tenemos una cantidad de muestras determinada que se denota con la letra M, que también es de 20 a 25 grupos o subgrupos. N es el número de unidades de cada muestra o el tamaño muestral, que es generalmente de 3 a 5, y lo que hacemos es dentro de cada una de esas muestras calcular los rangos correspondientes. Por ejemplo, sacamos 4 potes de queso blanco, calculamos el rango para esa primera muestra. Para la segunda muestra volvemos a calcular el rango, para la tercera muestra el rango, y así sucesivamente hasta que calculamos todos los rangos de estas 20 o 25 muestras, ¿sí? Para calcular el rango medio del proceso, por supuesto, hacemos un promedio entre todos los rangos que calculamos, sumamos todos los rangos y lo dividimos por el número de muestras que tenemos, o sea, por el número de rangos que sumamos. Este va a ser el promedio de rangos y es la línea central de la carta R, ¿sí? Ahora nos resta, una vez que ya tenemos definidas las líneas centrales, nos resta calcular estos límites superior e inferior. Recuerda que habíamos dicho que el límite superior era la línea central más 3 desvíos y el límite inferior, la línea central, menos 3 desvíos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular este desvío? Bueno, primero empezamos calculando la desviación estándar del proceso. Como estimación, digamos, de esta desviación estándar, podemos utilizar esta ecuación que es R promedio, el promedio de esos rangos que calculamos recién, dividido D2. D2 es un coeficiente que depende del tamaño muestral y que yo en la próxima slide se los voy a mostrar. Una tabla con distintos coeficientes dependiendo del tamaño muestral. Una vez que calculamos ese desvío del proceso, vamos a calcular la desviación estándar. En el caso de la carta de promedios, la desviación estándar de los promedios, que ¿cómo se calcula? Bueno, fíjense que es la misma fórmula para distribución de la media muestral. S sobre la raíz de n. Esta S la calculamos acá arriba, es la desviación estándar del proceso, y la raíz de n, bueno, la raíz del tamaño muestral. En el caso que veníamos hablando hasta ahora de los potes de queso blanco o de queso crema, era 4, ¿sí? Entonces calculamos la desviación estándar del proceso, haciendo el promedio de los rangos dividido este coeficiente, y eso lo dividimos por la raíz de n. Eso nos va a dar la desviación estándar de los promedios. Y para calcular la desviación estándar de los rangos, lo que hacemos es utilizar este desvío estándar del proceso, que calculamos acá arriba, y lo multiplicamos por D3, que es otro coeficiente, ¿sí? Fíjense, en esta tabla tenemos una lista de coeficientes para D2 y D3, dependiendo del tamaño muestral. En el caso del queso blanco, ¿sí? Que eran 4 potes, utilizaríamos, ¿sí? Para calcular el desvío del proceso 2,059 y para calcular el desvío de los rangos 0,88. Lo que tienen que hacer es mirar en la tabla cuál es el coeficiente que tienen que utilizar dependiendo del tamaño muestral y listo. Entonces, dijimos, D2 y D3 van a depender de la cantidad de unidades o de observaciones de cada muestra, o sea, del tamaño muestral, y se utilizan como factores de corrección con respecto a la desviación estándar. Porque para hacer la desviación estándar, fíjense que nosotros estamos utilizando solo dos valores, el máximo y el mínimo, porque estamos calculando esta desviación estándar con el rango, ¿sí? Entonces, para corregir esto, lo que hacemos es dividirlo por este coeficiente. Es un factor de corrección, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a calcular para la carta de promedios cuáles son los límites de control. Las fórmulas las acabamos de ver recién. Para calcular la línea central, hago el promedio de todos estos promedios que calculé en cada una de las muestras. Para el límite superior es esta línea central más 3 desvíos, y para el límite de control inferior, esta línea central menos 3 desvíos. Es así de sencillo que se hace.
¿Cómo vamos a interpretar entonces los límites de control de una carta de promedios? Estos límites van a reflejar la variación esperada para las medias muestrales de tamaño n, siempre que el proceso no tenga cambios importantes. Fíjense que estamos hablando de más o menos 3 desvíos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la regla empírica decíamos que uno espera que el 99% de los datos estén incluidos en esos más o menos 3 desvíos? Por eso es que la carta de control se hace con esta línea central, que es el promedio, ¿sí? Más o menos 3 desvíos. Eso es lo que una variación que yo espero en este proceso. Estos límites, entonces, como veníamos hablando hasta ahora, los utilizamos para detectar cambios en esta media del proceso. Entonces, la carta de control de promedios nos sirve justamente para ver esta variación que hay en la media del proceso, porque lo que nosotros vamos a graficar en esa carta de control son las medias, ¿sí? Y vamos a evaluar la estabilidad de la media. Recuerden ese gráfico donde veíamos las curvas normales y cómo podían ser estables o inestables. Bueno, justamente a través de esta carta de control de promedios vamos a poder ver esto. En el caso de la carta de control de rangos, de vuelta, utilizamos una línea central que es el promedio de los rangos y ya vimos cómo se calculaba el desvío, ¿sí? El límite superior de control superior es el promedio de los rangos más 3 desvíos y el límite de control inferior es el promedio de los rangos menos 3 desvíos. Entonces, la carta de control de rangos, con estos límites que calculamos, van a reflejar la variación esperada para los rangos muestrales de tamaño n. Lo que nos permite detectar estos límites son cambios en la amplitud o magnitud de la variación del proceso. Y ver qué tal estable permanece a lo largo del tiempo. Recuerden el grafiquito con las curvas normales que veíamos la amplitud, ¿sí?, de esa variación. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Hagamos un ejercicio para ver un ejemplo y plasmar todos estos cálculos y graficar esta carta de control. Supongamos que tenemos un proceso de envasado donde la característica de calidad que nosotros queremos medir es el contenido de un envase de yogur, el peso en gramos de un yogur. Yo quiero determinar si a lo largo del proceso la media, ¿sí?, del llenado de estos potes de yogur se mantiene estable y también la variación, qué pasa con con esta variación a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar 4 envases de yogur que van a formar una muestra, ese va a ser el primer subgrupo, y cada una hora vamos a ir a la línea de producción y vamos a tomar 4 envases, ¿sí? Vamos a hacer esto 23 veces. La primera muestra son 4 envases, ese va a ser el subgrupo 1, la muestra 1, y así sucesivamente, cada una hora vamos a ir a tomar 4 potes de yogur. A lo largo del tiempo vamos a tener el peso de esos 4 potes de yogur, que es lo que nosotros, la variable de calidad que nos interesa medir, ¿sí? Entonces en la muestra 1, que tiene 4 unidades, o sea, n es igual a 4, pesamos los yogures. El primero pesa 240 gramos, esto está expresado en kilos, por eso es 0,240. 240 gramos, 250 gramos, 230 gramos, 240 gramos son los primeros 4 potes de yogur. Esperamos una hora, vamos a tomar la muestra 2, los pesamos, anotamos los pesos, esperamos una hora, tomamos la tercera muestra y así sucesivamente hasta que llegamos a la muestra 23 con 4 potes de yogur y por supuesto 4 pesos, ¿sí? Entonces voy a tener un set de datos, ¿sí?, de 23 muestras. Acá está. Estos datos están pasados a una planilla de Excel. Voy a tener para la muestra 1, 4 unidades, el N es 4, la unidad 1 pesó 240 gramos, la 2 250, 230 y 240 gramos la 4. Y con estos 4 datos yo voy a poder calcular un promedio y un rango, ¿sí? ¿Cómo calculo el promedio? Sumo los 4 valores y lo divido por 4, o en Excel también lo puedo hacer con la fórmula que dice promedios, ¿sí? Y también voy a calcular un rango. ¿Cómo voy a calcular el rango? El máximo menos el mínimo. Y así voy a calcular el rango, y si no en Excel también podemos hacer el máximo menos el mínimo con las fórmulas, ¿sí? Una vez que calculamos esto,
Lo vamos a hacer lo mismo para la muestra 2, para la muestra 3. En Excel lo que uno puede hacer es copiar la fórmula. Copia esta fórmula y pega en las siguientes celdas. Y solo se calcula solo. ¿Sí? Copio la fórmula y pego en las siguientes celdas. Una vez que yo tengo calculado los 23 promedios y los 23 rangos, puedo sacar un promedio, ¿verdad? Un promedio de todos los promedios, que es este 0,241, sumé todas las medias y dividí por 23. Y en el caso de los rangos, los mismos, sumé todos los rangos y dividí por 23. Y tengo un promedio de rangos, ¿sí? Este promedio de promedios va a ser la línea central de la carta de promedios y este promedio de los rangos va a ser la línea central de la carta de rangos. Bueno, vamos a calcular ahora entonces, con esta información, con estos números, los límites de control y la línea central, y vamos a realizar este gráfico de promedios. ¿Qué datos tenemos entonces? Que el tamaño muestral es 4, n es 4, el promedio de promedios, o sea, esa línea central, es 0,241 o 241 gramos. Calculamos también el rango promedio y sabemos que como n es 4 necesitamos usar el dato de D2 de esa tabla, que es 2,059. Con estos valores vamos a calcular el desvío de los promedios, ¿sí? Para esto necesitamos calcular el desvío del proceso. Dijimos que vamos a aplicar esta fórmula, que es el promedio de los rangos sobre este coeficiente de corrección. El promedio de los rangos ya lo tenemos, 0,037, y 2,059 es el coeficiente de corrección. Tenemos entonces un valor de desvío del proceso de 0,018. 0,018 sería kilogramos en este caso, porque estamos utilizando kilogramos y no gramos, ¿sí? Para calcular el desvío de la media, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es la fórmula S sobre la raíz de n. S lo sacamos del dato de la fórmula anterior, 0,018, y la raíz de n es la raíz de 4, que es 2. Entonces, este valor va a ser el desvío de los promedios, 0,009. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tenemos que sacar los datos de la línea central y el límite de control superior y el inferior. La línea central ya la calculamos, es 0,241 kilogramos. El límite de control superior, dijimos que era la línea central más 3 desvíos, es decir, 0,241 más 3 veces este desvío que calculamos, 0,009, nos va a dar una línea central situada en 0,268 kilogramos, y para la línea de control inferior lo que tenemos que hacer es restar 3 veces el desvío, ¿sí? La línea central, 0,241 menos 3 veces el desvío, ¿sí? Vamos a tener entonces una línea de control inferior situada, un límite de control inferior situado en 0,214 kilogramos. Entonces ahí ya tenemos los 3 valores que necesitamos para comenzar a realizar esta carta de control de promedios. ¿Cómo hacemos este gráfico? Bueno, vamos a graficar la línea central, ¿sí? Vamos a graficar el límite de control superior, el límite de control inferior, y luego lo que hacemos es graficar aquí los puntos de cada una de esas medias que habíamos calculado. Esta es la media de la muestra 1, esta es la media de la muestra 2, esta es la media de la muestra 3, y así sucesivamente graficamos todas las medias, ¿sí? Hasta graficar en este caso las 23 medias, las 23 determinaciones que tenemos. Fíjese que acá está agregado, bueno, de la 1 a la 23 en el gráfico, ¿sí? Esto podría ser horario o número de muestras también, ¿sí? Fíjense que el promedio de todos estos puntos azules es lo que hace esta línea central verde. Y lo que tenemos que ver acá en este gráfico es, bueno, justamente si hay algún dato que se va de los límites y si observamos alguna tendencia. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos este dato que se está yendo del límite. Tendríamos que ver qué pasó acá, por qué está pesando más de lo que tendría que pesar la máquina, ¿sí? Fíjese acá, está, si vamos viendo, tal vez es algo, generalmente uno lo que esperaría es una variación más así, medio que no tenga ningún patrón, ¿no? Acá vemos que la máquina empieza a llenar más, después baja, ¿sí? Después se mantiene cerca de la línea. Acá vemos una caída abrupta en el llenado, acá vemos que prácticamente está en el límite, y acá
este punto se va. Bueno, tendríamos que ver este punto y también tendríamos que ver la calibración de la máquina, ¿no? Porque si bien está dentro de los puntos, es como que vemos tendencias, ¿sí? Crecientes y decrecientes también. Tendríamos que observar qué está pasando con la calibración de esta máquina, ¿sí? Supongamos que notamos que en este horario algo pasó con la máquina, que se descalibró, o acá hubo un problema de, qué sé yo, con la tensión de la luz, supongamos. Bueno, en ese caso no es algo que tendríamos que hacer, ¿no? Porque ya identificamos la causa. Supongamos que la máquina se está decalibrando, bueno, tendríamos que recalibrarla y seguir tomando más muestras para tener esa carta de control adecuada. Si esta carta de control estuviera bajo control estadístico, ¿sí? Que tiene causas comunes de variación, lo que hacemos después es sistemáticamente vamos tomando una muestra y la vamos ubicando dentro de esta carta de control para ver si, o sea, como para monitorear el proceso. Una vez que nosotros construimos esa carta, que tomamos una muestra cada 23 horas y tenemos la carta construida, lo que tenemos que hacer es sistemáticamente tomar una muestra y calcular esa media y ver dónde cae dentro de este gráfico de control. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo hacemos para graficar el de rangos, ¿sí? Para esto, de vuelta, la información que necesitamos es, n es 4, el promedio de rangos ya lo habíamos calculado, 0,037, necesitamos el valor de D2 y de D3. Para calcular el desvío del proceso, hacíamos el promedio de los rangos sobre D2, este valor ya lo habíamos calculado antes, recuerdan, para hacer la tabla de promedios, y utilizamos luego ese valor que calculamos acá, lo multiplicamos por D3, que es el único coeficiente de corrección, para que nos dé el desvío para los rangos. Este es el desvío para los rangos. Entonces, lo que hacemos ahora es, la línea central ya la habíamos calculado, es el promedio de los rangos, y luego lo que hacemos a esa línea central le sumamos 3 veces este desvío que calculamos, y nos da el límite de control superior. Y lo mismo hacemos para el límite de control inferior, le restamos 3 veces este desvío de los rangos. Fíjense en este caso que nos da un número negativo. Puede ser que nos dé un número negativo cuando nosotros restamos 3 veces el desvío. Bueno, en ese caso, la línea de control inferior o el límite de control inferior no se grafica en el menos 0, porque un rango negativo no tiene sentido, ¿sí? Porque fíjense que cuando uno hace rango siempre hace el máximo menos el mínimo. Entonces, un rango negativo no vamos a encontrar nunca, porque siempre es un dato más grande sobre otro dato menos un dato más chico, o a lo sumo serán iguales y nos dará 0. Nunca nos va a dar un valor negativo. En este caso nos da negativo porque estamos multiplicando 3 veces el desvío, restándole 3 veces el desvío. Pero en general no nos va a dar un valor negativo. Entonces, ¿qué se hace? En ese caso se grafica el límite de control inferior en 0. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vemos en esta carta del gráfico R de rangos, fíjense, tenemos el límite de control superior, el límite inferior, que habíamos dicho que lo graficábamos en 0, la línea central, y vemos qué va pasando con estos rangos, ¿sí? ¿Cómo es la amplitud? En este caso vemos que es como una variabilidad propia del proceso, ¿sí? Tenemos muchos puntos por encima de la línea central y muchos puntos por debajo de la línea central, entonces, bueno, podemos decir que también está bajo control. Normalmente nos ayudan las dos cartas juntas, ¿sí? Ver qué es lo que pasa con ese promedio, en este caso de los pesos, y qué pasa con el rango. Eso nos puede dar una pauta de qué es lo que está pasando. Fíjense, acá tenemos las dos gráficos para comparar en conjunto, ¿sí? Fíjense acá este punto que se iba por encima, cuando miramos la amplitud vemos que está dentro de lo esperable, está muy cerca de esta línea central, ¿eh? También podríamos llegar a ver este dato 15, acá hay una amplitud un poco más alta que no se va de la línea, bueno, tendríamos que mirar estas dos gráficas en conjunto para ver qué es lo que está pasando. Pero normalmente uno, vuelvo a decir, lo que uno espera es como una distribución medio, varios puntos en la parte de arriba, varios puntos en la parte de abajo, sin seguir ninguna tendencia ni nada, sino que una aleatoriedad propia del proceso, para decir que el proceso está bajo control estadístico. Entonces, la pregunta de vuelta, si el proceso está bajo control estadístico, es siempre que se encuentren valores dentro de los límites de control y no hay comportamientos sistemáticos, ¿sí? No hay tendencias, no veo que hay una tendencia a la suba, por ejemplo, de ese peso de los yogures.
Entonces ahí podemos decir que el proceso está bajo control estadístico. Y los límites de control superior e inferior y la línea central no sirven para monitorear el proceso en el futuro. O sea, yo ya hice la carta de control, veo que está bajo control estadístico y con esa misma carta voy a monitorear qué es lo que está pasando en este caso con esa variable que era el peso de los potes de yogur. ¿Sí? Me sirve justamente para eso, para control, para un monitoreo de este proceso. ¿Mm? Las dos cosas tenemos que ver, que esté dentro de los límites y a su vez que no haya comportamientos sistemáticos. Las dos cosas, que esté dentro de los límites, pero vemos que hay una suba, por ejemplo, o una baja, una tendencia hacia, bueno, tenemos que prestar atención ahí. Entonces, si observamos valores que están fuera de los límites de control y hay comportamientos sistemáticos o vemos tendencias y vemos que, aunque está dentro de los límites, está ocurriendo algo raro, algo que nos llama la atención, que cada vez, por ejemplo, en el caso de este llenado, vemos que va llenando cada vez más, entonces el proceso no está bajo control estadístico y tenemos que revisar los límites de control. Bueno, ¿cómo hacemos para revisar esos límites de control? Vamos a investigar primero esa causa asignable, ¿sí? Pues supongamos que la máquina se descalibró. Si encontramos la causa asignable y la solucionamos el problema, ¿sí? Lo solucionamos, ese punto que se iba fuera del límite, lo eliminamos y recalculamos de vuelta la línea central en los límites de control, sin ese dato. ¿Sí? Supongamos que la muestra 23 en este caso o nos daba por fuera, ¿sí? Y detectamos cuál era la causa, por qué se estaba yendo de los límites, lo acomodamos, bueno, ese punto se saca y se recalcula todo de vuelta sin considerar esa muestra, ¿sí? Esto lo vamos haciendo hasta que todos los puntos estén dentro de los límites de control. Si no encontramos la causa asignable en uno o dos puntos, ¿sí? Tal vez no encontramos la causa, podemos decir que es debido a fluctuaciones naturales del proceso y no recalculamos los límites, porque a veces puede ser que no haya pasado algo, sino que bueno, es propio, puede ser que se vaya dentro de los límites. Recuerden que hablamos que el 99% de los datos uno espera que esté entre más o menos 3 desvíos, pero bueno, puede pasar que haya algún dato que esté por afuera, ¿sí? Y tal vez nosotros no podemos encontrar cuál es esa causa. Bueno, nada, podemos decir que son fluctuaciones naturales del proceso y no recalculamos. Pero bueno, esta carta de control nos sirve justamente eso, para monitorear, para controlar, para ver si hay alguna causa, ¿sí? Y si es asignable y la encontramos y lo podemos solucionar. Si nosotros no hiciéramos esta carta de control, posiblemente no tendríamos idea que, por ejemplo, la máquina está llenando potes con más contenido seguro, con menos, que sería todavía aún peor porque tendríamos muchísimos reclamos de los consumidores, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a las cartas de control para atributos, ¿sí? Una carta de control para atributos es medir, en este caso la calidad la medimos con un atributo, con una característica del producto para ver si cumple con alguna especificación. Cuando hablamos, en los ejemplos que decíamos, defectuoso o no defectuoso, ¿sí? Hablamos de si el producto cumple con alguna especificación. Muchas veces utilizamos atributos cuando ver el tema de la calidad, especificaciones de calidad, eh, son complicadas de medir, ¿sí? O son muy costosas de medir, entonces por ahí, en ese caso, podemos ver determinados atributos y clasificamos, como venimos viendo hasta ahora, el producto en defectuoso o no defectuoso, ¿sí? Eso lo podemos observar en simple observación, lo podemos ver con una simple observación. Puede ser, qué sé yo, que sean envases más envasados, que no esté cerrando bien en el caso de los potes de yogur, supongamos cualquier atributo, ¿sí? Que no sea una variable cuantitativa continua, ¿no? Sino que lo que estamos viendo acá es una discreta. Vamos a contar la cantidad de defectuosos y no defectuosos que tenemos, ¿sí? Para esto vamos a usar las cartas P y NP. Hay muchas características de calidad que la evaluamos como una binomial, ¿no? Sí o no, pasa o no pasa. Defectuoso o no defectuoso, conforme o no conforme, dependiendo de si cumple o no cumple las especificaciones o el criterio de calidad, ¿sí? En estos casos, cuando el producto no tiene esa calidad deseada, es decir, no pasa ese criterio de calidad, no se permite que pase a la siguiente etapa del proceso, ¿sí? Es segregado y se denomina artículo defectuoso.
De cada lote o de cada pedido, de cada cierta parte de una producción, lo que vamos a hacer es tomar una muestra, ¿sí? Un subgrupo de n cantidad de artículos, el tamaño muestral va a ser n. Esas piezas, ¿sí? De cada muestra las inspeccionamos y las catalogamos como defectuosa o no defectuosa, ¿sí? Fíjense que estamos partiendo de lo que es una binomial. Las características o atributos de calidad, por lo que la pieza se evalúa como defectuosa, pueden ser más de uno. No es que tiene que ser un solo criterio, sino que puede ser más de uno, ¿sí? Si cumple con esos criterios, podemos decir que la pieza es defectuosa, ¿sí? Para calcular la proporción de defectuosos, hacemos como veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? De esa n cantidad de piezas por muestra, ¿sí? Contamos, por ejemplo, que hay una d cantidad de artículos defectuosos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es graficar esta carta de control para la proporción de defectuosos, analizando la variación de esta proporción de unidades defectuosas por muestra. Para calcular P, como veníamos haciendo hasta ahora, fíjense que lo que hacemos es, vemos la cantidad de artículos defectuosos sobre la cantidad total de esa muestra, ¿sí? Supongamos que tenemos una muestra de 4 con un artículo defectuoso, bueno, sería 1 dividido 4, esa va a ser la proporción. Y vamos a calcular la proporción para cada una de las muestras que tomamos, ¿sí? Para calcular los límites de control de esta carta P, vamos a partir del supuesto de que esta cantidad de piezas defectuosas por subgrupo, o sea, esta cantidad de piezas defectuosas por muestra, sigue una distribución binomial. ¿Sí? Ya lo vimos, distribución binomial, éxito, fracaso, defectuoso, no defectuoso. Bueno, vamos a partir de ese supuesto y los límites de control entonces van a estar dados por la media o el promedio, que viene a ser el promedio de todas estas proporciones que calculamos para cada una de las muestras, y les vamos a sumar y restar 3 desviaciones estándar de la misma manera que hicimos en la carta de promedios. Fíjense que la media para la carta P está dada por P raya, que sería el promedio de estas proporciones, y el desvío estándar está dado por la raíz de P por 1 menos P sobre N. Si ustedes miran esta fórmula, es la fórmula que vimos en la distribución muestral de la proporción muestral, ¿sí? Estamos hablando justamente de esto, en la distribución de proporciones. Sacamos muchas muestras, calculamos la proporción y vamos a ver cómo es esta distribución de la proporción muestral, que si ustedes recuerdan decíamos que era una distribución normal, por eso podemos usar esta fórmula. Entonces, para calcular estos límites de control de la carta P, vamos a tener una línea central, que es el promedio de las proporciones que calculamos para cada una de las muestras que tomamos. El límite de control superior va a estar dado por esta línea central más 3 desvíos. El desvío lo calculamos con esta fórmula, la raíz de P por 1 menos P sobre N. Y el límite de control inferior también va a estar dado por la línea central menos 3 desvíos, ¿sí? Puede ser que cuando hagamos una carta P, el tamaño de la muestra no sea el mismo para todas las muestras, y entonces, bueno, el valor que vamos a usar para la fórmula del desvío es el promedio de este tamaño muestral, ¿sí? Vamos a sumar todos los tamaños muestrales y dividir por el número de muestras que tomamos, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a hacer un ejemplo con n, con el mismo n para todas las muestras. Bueno, veamos este ejemplo para la carta P. Supongamos que nosotros tenemos, vamos a ver la cantidad de elementos defectuosos en una muestra determinada. Puede ser, bueno, supongamos el envase que no sea el adecuado para la comercialización. Entonces lo que hacemos nosotros en cada una de las muestras es contar el número de elementos defectuosos y vamos a poder calcular una proporción, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa proporción? La proporción de artículos defectuosos sobre el total, sobre el tamaño muestral. En este caso, si ustedes ven acá, D es artículos defectuosos y ND es artículos no defectuosos. El total es 10, ¿sí? Entonces lo que hacemos de vuelta, como hacíamos en la distribución binomial, contamos los artículos defectuosos y lo dividimos por el tamaño muestral. Eso nos va a dar una proporción. ¿Sí? Acá tenemos una tabla donde tenemos el número de muestras de la 1 a la 25, el tamaño muestral, dijimos que, bueno, en este caso es 10 para todas las muestras, siempre el mismo, y vamos contando el número de artículos defectuosos que hay en cada muestra.
Este número de artículos dividido 10 es la proporción. Bueno, tenemos 25 proporciones y podemos calcular un promedio de todas estas proporciones, que en este caso nos da 0,54. Ese promedio va a ser nuestra línea central en la carta P. ¿Cómo hacemos entonces para calcular esas líneas? Bueno, tenemos los datos, sabemos que el tamaño muestral es 10, sabemos que el promedio de esas proporciones es 0,54 porque lo acabamos de calcular, y ahora nos resta calcular el desvío. Simplemente reemplazamos en la fórmula P por 1 menos P sobre N, ¿sí? P dijimos que es 0,54, 1 menos P va a ser la diferencia, 0,46 dividido el tamaño muestral, en este caso que es 10. Hacemos esta cuenta y nos da 0,158. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es calcular estas líneas. La línea central ya la habíamos calculado. La línea o el límite superior de control va a estar dado por este promedio más 3 desvíos, nos da 1,01. Y en el caso del límite de control inferior, es este promedio de proporciones menos 3 desvíos, ¿sí? Nos da 0,016. Bueno, con estos tres valores vamos a graficar esa carta P, ¿sí? Fíjense, en el centro tenemos ese valor de 0,54, que era nuestra línea central, y las líneas superior e inferior que acabamos de calcular con los desvíos. Esto es la línea central más 3 desvíos, la línea central menos 3 desvíos. Y lo que pasamos a graficar acá son esas proporciones que fuimos calculando para cada una de las muestras. Para la muestra 1 la proporción era 0,8, para la muestra 2 era 0,6, y así sucesivamente vamos graficando cada una de esas proporciones que calculamos y nos va a generar esta gráfica. Y de la misma manera que hacíamos para la carta de promedios, en esta carta de proporción también tenemos que ver si se mantiene dentro de los límites. Bueno, ¿cómo interpretamos esta carta P? Los límites de la carta P van a indicar esta variación esperada para la proporción de artículos defectuosos por cada uno de estos subgrupos o muestras, ¿sí? Estos límites de control van a reflejar la realidad del proceso. Entonces, mientras esta proporción de artículos defectuosos caiga dentro de esos límites de control y no haya ningún patrón especial, igual que hacíamos para la carta de promedios, bueno, va a ser señal de que el proceso funciona igual que siempre y que se encuentra dentro de lo previsto, por lo tanto decimos que está bajo control estadístico, ¿sí? En el caso de hacer una carta NP de número de defectuosos, es una carta muy similar a la carta P, pero que analiza el número de defectuosos por subgrupo o por muestra. El número, ya no la proporción, sino el número. Esto se aplica cuando el tamaño de la muestra es constante, entonces es más fácil hablar de un número de artículos defectuosos que tal vez de una proporción. ¿Sí? Pero bueno, para hablar de un número de artículos defectuosos tenemos que tener un tamaño muestral que sea siempre el mismo, porque no es lo mismo decir, tengo 5 artículos defectuosos en un tamaño de 10 que tengo 5 artículos defectuosos en un tamaño de 100. Entonces yo no puedo el tamaño muestral no puede ir cambiando, porque entonces la información no me va a decir nada. Pero si yo sé que el tamaño muestral es siempre el mismo, supongamos 10, entonces si el número de artículos defectuosos es 5, me da una idea de lo que está pasando. Si digo que es 7, también me da una idea de lo que está pasando, porque yo sé que el tamaño muestral es siempre constante y es 10, ¿sí? Pero bueno, cuando el tamaño de muestra es igual, es constante, hacer una carta NP o una P tiene exactamente la misma forma. Ahora lo vamos a ver en este ejemplo, ¿sí? Siempre que, bueno, cuando el tamaño de muestras es constante, es más conveniente usar la carta NP que la carta P. Bueno, de vuelta, ¿cómo vamos a calcular la proporción de artículos defectuosos? Es contando la cantidad de artículos defectuosos dividido el tamaño muestral, ¿sí? Es el cociente entre el número de unidades defectuosas o no conformes y el tamaño de la muestra. Eso ya lo sabemos calcular, ¿sí? La distribución, esta D, que es el número de artículos defectuosos, va a tener una distribución binomial con parámetros N y P, ¿sí? La media va a ser N por P, es el tamaño muestral por este promedio de proporciones, y la desviación estándar es la raíz de N por P por 1 menos P. Fíjese que la fórmula, esta deriva de la fórmula anterior, es igual, pero multiplicada por P.
por n, perdón. La fórmula anterior era P por 1 menos P sobre n, bueno, multiplicamos por n, fíjense que estamos multiplicando P raya, que era la línea central de la carta P, por n, y en este caso también multiplicamos por n, el desvío P por 1 menos P sobre n, y nos da esta fórmula, la raíz de n por P por 1 menos P. N es el tamaño muestral y P es la proporción promedio de artículos defectuosos. Y después reemplazamos en las fórmulas exactamente igual que como hicimos en la carta P, reemplazamos en la fórmula por los valores que tenemos, ¿sí? De vuelta, la línea central va a estar dada por N por P, este P promedio, y el tamaño muestral, el límite de control superior va a ser esa línea central más 3 desvíos, y el límite de control inferior va a ser la línea central menos 3 desvíos, ¿sí? Volviendo al mismo ejemplo que teníamos, en este caso vamos a hacer para número de elementos defectuosos, es exactamente lo mismo, lo que hacemos en este caso es contar el número de artículos defectuosos, ¿sí? Fíjense que tenemos exactamente, es la misma tabla, donde tenemos las 25 muestras, el tamaño muestral, cuántos artículos defectuosos tenemos en cada una de las muestras, y tenemos que calcular P, ¿sí? Para calcular la línea central, porque la línea central es N por P. También podríamos hacer un promedio del número de defectuosos, nos daría el mismo valor, ¿sí? También podría ser. Y entonces, bueno, para calcular estos límites de control de la línea central, tenemos los datos, como ya dijimos recién. El desvío, aplicamos la fórmula, n por P por 1 menos P, o sea, reemplazamos n es 10, P es 0,54 y 1 menos 0,54, que es 0,46. Hacemos esta cuenta y nos da 1,58. Esta es la línea central, 5,36, ronda en 5,4. Y los límites de control superior e inferior, nuevamente a esta línea central le sumamos 3 desvíos, este desvío que calculamos acá, 3 por el desvío nos da 10,1, y el límite de control inferior a la línea central le restamos 3 desvíos, no 0,62. ¿Sí? Entonces vamos a tener una carta, un gráfico NP, perdón, donde, con una línea central que es el número de artículos defectuosos y un límite de control superior y uno inferior, que es 3 veces el desvío. Si ustedes miran y comparan este gráfico NP con el gráfico P, la forma es exactamente igual porque el tamaño muestral es el mismo en los dos casos, pero con la diferencia que en este gráfico NP, perdón, tengo el número de artículos defectuosos en el eje de la Y, y en el gráfico P tenía la proporción de artículos defectuosos. Pero si comparan los dos gráficos van a ver que son exactamente iguales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos los límites de control de esta carta NP? Estos límites de control nos indican qué tanto varía la cantidad esperada de piezas defectuosas por n artículos inspeccionados, por cada n artículos inspeccionados, ¿sí? Estos límites van a reflejar esta realidad del proceso, de acuerdo, obviamente, a cómo se lo muestrea, y nos va a permitir detectar la presencia de causas especiales, ¿sí? O asignables que vayan a afectar el proceso. Y igual que para la carta de promedios y de rangos y para la P, obviamente el objetivo es eliminar dichas causas y lograr un proceso estable, ¿sí? Las cartas de control, el objetivo en general es este, ¿sí? Identificar estas causas asignables y lograr eliminarlas. Bueno, con esto llegamos, terminamos todo lo que es la unidad 5, cartas de control, son las únicas cartas que vamos a ver en esta cursada, estas 4 cartas de control. Recuerden entonces que tenemos cartas de control para promedios y rangos, que son para variables cuantitativas continuas, y la carta de control P y NP, que son cartas para atributos o para, bueno, variables cuantitativas discretas, ¿sí? Para, en este caso, la binomial, ¿sí? Tengan eso en cuenta, y bueno, con esto estamos terminando la unidad 5. Cualquier cosa, bueno, como les digo siempre, conéctense a las clases de consulta y hagan consultas en el foro también para eliminar dudas. Pero la verdad que cartas de control es bastante sencillo, es hacer justamente un gráfico en Excel para poder monitorear estos atributos de calidad o estas variables de calidad de interés, ¿sí? Y mantener el proceso bajo control estadístico.